Mates, entonces. Estamos por hablar ya mismo con Daniel Goyan. Él es ex ministro de Salud de la Nación. Y bueno, si sabemos de algo los argentinos es que la mesa de nuestras familias están cada vez más vacías para quienes todavía podemos ponerle algo a la mesa. Pero conversemos con él sobre este tema. Buenas tardes, Daniel, ¿estás allí? Sí, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Realmente es un tema para conversar largo y tendido, es muy interesante. Yo recibí una gacetilla de una información que ustedes van a lanzar una nueva revista que trata del tema y se van a presentar el 17 de mayo a las 18 horas en La Plata. Esto es así, ¿no? En el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas. Sí, mañana efectivamente estaremos en La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas, en la aula magna, presentando el número 1 de una revista que ya lanzamos en varias ciudades del país, en su versión 0, digamos que era un número de presentación. Ajá. Y bueno, este es el número 1, es el número completo con sus 120 páginas, con todas las secciones a full, desarrolladas por expertos, por especialistas, pero también por trabajadores de la salud, por ciudadanos de pie que viven en los distintos barrios de nuestro país. Ajá. Es decir, es una revista que propone un lenguaje, si bien muy científico, pero sencillo, digamos. Si tiene las características de una revista que puede ser leída por cualquier persona y que se puede entender bien. No tiene un lenguaje así técnico que sea dirigido a especialistas o a médicos, ¿no? Muy decir, bien. Nada que ver. Así que es una revista interesante, tiene secciones de salud laboral, de género, de ciencia y tecnología. ¿Cómo se puede llegar a la revista? ¿Va a ser La revista va a tener entre 30 y 35 mil números físicos impresos que se van a distribuir también en algunas universidades del país, con las cuales estamos firmando convenios, Universidad Nacional de Rosario, tenemos también avanzado con la UBA, la Facultad de Medicina, y algunas otras universidades como Avellaneda, la Jaureche, etcétera. Vamos a estar en los próximos días concretando probablemente acuerdos para que también se use como instrumento de debate, ¿no? En muchas universidades, y el formato digital, con lo cual cualquiera puede acceder desde la página revistasoberaniasanitaria.com.ar www.revistasoberanía.com.ar sí, todo junto, revistasoberaniasanitaria.com.ar. Es decir, ahí va a haber, ya está colgado el número 0, y hoy calculo que ya, si no está colgado, ya debería estar colgado hoy o mañana el número 1 completo, de manera que se puede leer desde cualquier lugar del país. Perfecto. Discúlpame que avance un poco con otros temas, porque no todos los días uno tiene la posibilidad de conversar con un ex ministro de Salud, porque realmente no hace falta ser un erudito, ni un doctor en economía, ni estar leyendo demasiadas estadísticas para saber que lo más difícil que se nos está presentando a los argentinos hoy en día es comer. Y si bien la alimentación es un derecho humano, es también el derecho humano más vulnerado de todos los estados en los pueblos del mundo. Pero justamente nosotros, ¿por qué nosotros tenemos hoy que pasar hambre? Bueno, el por qué creo que forma parte de un proyecto político. Esto no es la primera vez que sucede en la Argentina. Nosotros en realidad en Latinoamérica tuvimos durante varios años gobiernos que fueron a contramano de lo que sucede en el mundo, es decir, en el mundo hay un proceso acelerado de concentración de la riqueza en un grupo cada vez más chiquitito de personas. Hay 34 millones de personas, el 0,7% de la población mundial, tiene casi la mitad de la riqueza, y del otro lado de la pirámide, en la base, tenemos 71% de la población mundial que vive con el 3% de la riqueza, o sobrevive. Y en el medio hay algunos que están tratando de no caerse, pero en el proceso de concentración, como el Producto Bruto Mundial, es decir, todos los bienes y servicios que se producen a nivel mundial, no crecen, prácticamente están estables si uno le saca el factor de crecimiento vegetativo. Es decir, la única manera de que los que están arriba junten más es tirando abajo a los que están abajo, digamos. Entonces cada vez hay más poquitos pobres que son mucho más ricos,
y más pobres en la base de la pirámide. Eso es lo que empezó en Argentina en el año 2015, digamos, diciembre de 2015, nos pusimos a tono con esa, lamentablemente, con esa tendencia mundial. Entonces hoy tenemos que se quita vía impuestos, tarifas, costo de vida, etcétera, dinero de los bolsillos de la mayoría de los argentinos para que se los lleven muy pocas empresas y, digamos, los ricos. Claro. Los más ricos se hacen más ricos. Eso lleva a que el dinero, hoy todas las encuestas, la palabra es, o la frase es, no me alcanza para llegar a fin de mes. La gente lo que dice es, no me alcanza. Sí, y esto se ve dramáticamente en los barrios de trabajadores, sobre todo donde había mucho trabajo informal. Porque, Laura, hay que acordarse que en realidad todas las políticas sociales de asignación universal por hijo, por embarazo, progresar, es decir, todos esos programas ayudaban a la familia en una forma importante, pero una familia que además changueaba, es decir, tenía un trabajo informal, más o menos formal, o lo que sea, pero era un complemento de una entrada que había por otro lado, porque si no, no alcanza. Digamos, hoy una familia con 2 o 3 hijos que cobra 3.000 de asignación universal, si ese es el único ingreso, obviamente que no alcanza, y para empezar. Y eso es lo que está pasando con gran parte de la población, de las clases, digamos, de menos recursos económicos, de menos ingresos, pero lo que hoy se está viendo es que también alcanzó un sector importantísimo en la clase media, que para el ritmo de vida que traía ya no le alcanza. Claro. Quizá ahí todavía no está en discusión la comida, ¿no? Está en discusión muchas cosas que no tenía, que las deja de hacer. Sí, o se puede, están pasando a segundas y terceras marcas, bajan en el tipo de corte de carne, en eso sí se puede ver, ¿no? Sí, y claramente. Y las carnicerías se ven llenas la primera semana del mes, menos la segunda, y después ya quedan vacías. Eso también se ve hasta, incluso aquí en Capital Federal. Estamos conversando... Créeme que nosotros no tomamos solamente las encuestas, ni siquiera los estudios de investigación que hacemos nosotros mismos, sino que estamos yendo a los barrios del segundo y tercer cordón de las ciudades grandes del país. No solo acá en Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, y en todos lados el mismo problema. No hay trabajo y la gente la está pasando mal. Estaba también se está hablando mucho de la problemática en los comedores. Por ejemplo, yo leí un informe que decía que en un comedor en Morón, para 50, 60 niños, llevaron 5 kilos de pan, que la ciudad de Buenos Aires está reduciendo la cantidad de comida que deja en los comedores. ¿Ustedes lo ven esto así? Sí, claramente nos dicen, porque además, miren, para los comedores escolares, la cantidad que está dando la provincia de Buenos Aires es irrisoria. No se puede dar una dieta a un chico con, en este momento, 16 pesos. Es decir, no se puede. Pero hacen son magos, si pueden darle de comer por 16 pesos, es hacer magia. Hacen lo que pueden los docentes y le dan como pueden, pero ¿qué pasa? El hacer lo que se puede implica cada vez más proteína y cada vez más hidrato de carbono. ¿Y cuál es la relación entre desnutrición e hidratos de carbono o esa obesidad, ¿no es cierto?, que dan los hidratos de carbono y la desnutrición que producen? Y bueno, las proteínas hacen falta, obviamente, para todo lo que es el desarrollo neurológico, proteico, los huesos, los músculos de la persona. Entonces, cuando uno come mucho hidrato de carbono, eso se va fundamentalmente y se acumula ese exceso como grasa, pero uno puede estar desnutrido y tener exceso de grasa. Estar mal nutrido, sí, de peso, va a estar quizás sobrepeso, pero tiene poca masa muscular, tiene mal desarrollo óseo, menos desarrollo a nivel neurológico. La proteína es sustancial. Ahora, hay chicos en estos días que nosotros estamos viendo que el día viernes comen en la escuela y las maestras nos dicen, el lunes vienen famélicos, porque han comido poco o nada durante el fin de semana, algún mate cocido, alguna torta frita. Es decir, vienen con hambre, realmente con hambre, y lo primero que hacen cuando entran a la escuela es pedir para que le den de comer. Esto no se veía. Yo digo, uno puede decir, bueno, pero uno tiene una tendencia, porque formó parte de un gobierno. Juan Carr, que es una persona que obviamente no puede ser puesta en duda en cuanto a parcialidad política, así es. Decía claramente que estábamos muy cerca del hambre cero. Yo le puedo asegurar que en el 2015 teníamos problemas nutricionales, a veces por exceso de sobrepeso, que es el problema que está teniendo todo el mundo, pero no de falta de olla, no que la gente no tuviera para comer.
y no voy a decir que estábamos 10 puntos, pero no teníamos ese tema que lo vimos en el 2001, el 2002, de gente pidiendo comida porque tiene hambre. Bueno, eso hoy se ha masificado, bueno, casi 2 millones de personas han pasado a ser pobres o indigentes en este año y medio, así que obviamente la situación de toda esa gente se ha ido empeorando, y además el que antes contaba como pobre era por una cuestión de cómo medimos en la Argentina, pero no le faltaba olla. Claro. No le faltaba comida, no había hambre. Sí, se ve también en las carnicerías de los pueblos. Yo voy mucho a Tristán Suárez y la gente entra y dice, ¿tenés carcasa? ¿Tenés alita de pollo? Y realmente uno se sorprende, la gente haciendo cola en la carnicería para comprar carcasa. Se siente en todos los niveles, Daniel, ¿es así? Sí, exactamente. Es un golpe muy, muy fuerte. Estamos hablando con Daniel Goyan, él es ex ministro de Salud de la Nación. Un placer poder conversar contigo. Espero que esta sea la primera de varias charlas, porque es muy interesante, principalmente porque estamos hablando de un tema que golpea a los niños como a los jubilados. Hoy estaba leyendo que el 70% de los jubilados no llega a cubrir los gastos mínimos de comida. 70%. Bueno, son los dos sectores más vulnerables siempre, ¿no? Los niños y los adultos mayores. Y justamente son quienes más necesitan la buena comida, ¿no? Bueno, y los adultos mayores hoy se han quedado. Los jubilados, la enorme mayoría de los jubilados que tienen hasta 2 mínimas, que son la mayoría, que ingresan en un solo núcleo familiar. Sí. Ni hablar el que vive con una sola mínima. Estamos hablando de la mayoría, estamos hablando del 70% de los jubilados. Hoy le han aumentado los medicamentos que tienen un impacto tremendo dentro de lo que es el bolsillo de la economía del jubilado, ¿no? La economía mensual tiene que destinarle. ¿Por qué? Porque además el PAMI le ha sacado una serie de descuentos y cada vez le saca más. Digamos, antes el PAMI pagaba el 100% o al 80% un montón de medicamentos, cada vez los van tirando más abajo. Esta semana estamos nuevamente con un problema que va a derivar en que van a achicar de 5 millones a 4 millones la cantidad de tratamientos crónicos. Esto lo va a tener que pagar de su bolsillo los jubilados. Mirá vos, y bueno, se está negociando esto con la industria estos días porque rompieron después de 2 meses el pacto que habían hecho para 1 o 2 años, lo rompió el gobierno y vuelve a ajustar. ¿Sabes lo que pasa, Laura? El ajuste va a seguir, porque además, como la economía está en declive permanente, los sueldos están en declive permanentes y todas las obras sociales, incluida el PAMI, se alimenta de una alícuota que se paga por los salarios de los trabajadores activos y una parte que paga la patronal también. Entonces, como el salario aumenta al 20% y la inflación de los productos médicos está en el 60 o 70%, claro, las obras sociales, claro, incluso las prepagas, están empezando a tener muchos problemas de financiamiento, ¿no es cierto? Bueno, las prepagas que tienen asociados directos le aumentan la cuota y listo, pero el problema es el que depende del hospital público porque los están desabasteciendo totalmente, o el que tiene una obra social como el PAMI, que están desfinanciadas porque la economía cada vez decrece más. El mes que viene va a volver a decrecer y va a venir otro ajuste. El ajuste global de PAMI para esta etapa, antes de las elecciones, va a ser de un achique de un 17% más de todo lo que habían ajustado el año pasado, ¿no? Y después de las elecciones agarrarse, porque ya lo están diciendo explícitamente, incluso hablan de jubilación, de congelamiento de las jubilaciones por dos años. Como mira, pensé que habían hablado del 82% móvil en la campaña, pero me equivoqué yo seguramente. No, fue el anuncio que ya están en diarios como preocupante, porque ya está saliendo en por la eso, Nación, pero durante la campaña y en el debate con Scioli hablaban del 82% móvil. 82%, seguramente estamos todos equivocados. Daniel, si un día tenés alguna buena noticia, me llamás por favor para un golpe. Vos te das cuenta que es un golpe tras otro, ¿no? Sí, bueno, pero siempre Arturo Jauretche decía que no nos teníamos que dejar desanimar. Uno por ahí los pueblos tristes no vencen, decían Jauretche. Claro, cuando uno ve la tristeza de esas familias que no tienen para comer, y a uno se les estruja el corazón. Pero hay que trabajar. Y vamos a revertir esto. Yo creo que la gente tiene la herramienta para hacerlo, que es que cuando vaya a votar
los castigue fuertemente a quienes les están arruinando la vida. Claro, que recuerden cómo estábamos y cómo estamos en el momento de poner el voto en la urna, porque una vez que lo metiste adentro ya no lo puedes sacar, ¿eh? Tal cual. Exactamente. Así que bueno, mientras tanto te vamos a ir leyendo a vos y a todo tu equipo de trabajo en Revista Soberanía Sanitaria. Es www.soberaniasanitaria.com.ar. El miércoles 17, sí, decime. Revista Soberanía Sanitaria. Sí, todo junto. Revistasoberaniasanitaria.com.ar. Y mañana es a las 18 horas el lanzamiento en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Daniel Goyan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Comunas. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta muy pronto. Seguimos en Comunas, ustedes están comunicando al 4535